y misericordioso fue el amor de tu Señor. Que si tú te arrepientes, Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a cambiar tu vida y darte una vida nueva en Cristo. Pablo dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que el Señor toca es hecho nuevo. Hermanos, pues hemos estado estudiando acerca de la santidad del matrimonio y cómo hay diferentes cosas que nos ayudan a tener un matrimonio que corresponda al modelo de Dios. Aquello que Dios diseñó es bueno para nosotros y es lo que produce en nosotros mayor dicha y el cumplimiento de la voluntad de Dios para funcionar como un equipo que puede servir a Dios con eficacia. Y bueno, hablábamos de la honra en el matrimonio, honroso sea todos el matrimonio. Y hablamos que la honra está ligada al temor de Dios. También la Biblia dice que la honra es disimular la ofensa. Y también encontramos que la honra está ligada a la sabiduría, está ligada a la humildad, está ligada al amor, está ligada a la gracia y a la justicia y la misericordia. Entonces, todo esto, hermanos, son ingredientes que nos permiten realmente cumplir este propósito de dice, y el lecho sin mancilla. Y bueno, la palabra lecho es otra manera de mencionar la cama. Y entonces está hablando de aquel lugar donde los esposos pueden reposar juntos, pueden jugar juntos, se pueden gratificar, se pueden bendecir el uno al otro y donde ellos disfrutan de la alegría, de la comunión, practican la mutua entrega y se despojan del egoísmo y entonces su mayor placer es ver feliz a su pareja. Bendito sea el Señor. Es un lugar especial y es de vital importancia, puesto que la Biblia lo dice, de que la santidad también debe de estar en nuestra intimidad. Bendito sea el Señor. Cuando hemos hablado de sexo, nos hemos persuadido, porque la palabra de Dios es muy clara, que el sexo fuera del matrimonio es maldito, pero dentro del matrimonio es bendición, es algo que Dios ha bendecido y que Dios nos ha dado en una manera especial para poder tener dicha en nuestro corazón. Y bueno, cuando hablamos de esto, entonces podemos ver que el hecho matrimonial debe de ser sin mancilla, debe de ser sin mancha, sin mácula. Y bueno, el vestido de novia debe de ser un vestido sin mancha y sin arruga. Y la mancha generalmente está hablando de el pecado, de aquellas cosas que estamos haciendo no conforme al propósito y al modelo de Dios, en donde el amor es entrega, sino al egoísmo, donde el egoísmo es, pues, me apropio, es tomo las cosas para mí. Y bueno, yo quisiera que miráramos algunos textos que nos hablan de el hecho matrimonial y de cómo es que nosotros podemos guardarlo sin mácula o cómo es que nosotros podemos mancharlo. Y manchar, eh, incluir cosas del mundo, cosas que son producto de la concupiscencia, pues son cosas que realmente Dios va a tomar en cuenta, puesto que el matrimonio es una figura de Cristo y su iglesia. Entonces, cuando está hablando de un matrimonio santo y está hablando de un lecho sin mancha, está hablando entonces de una situación en la que nosotros necesitamos pureza. Y bueno, cuando hablamos del matrimonio y de la intimidad, estamos hablando de algo que es exclusivo de la pareja, algo que no se comparte en las relaciones humanas.
es una parte santificada, separada, que tiene un uso exclusivo y que es una intimidad en la cual Dios está depositando su bendición. ¿Y cómo podemos manchar eh, este lecho matrimonial? Esta cama donde nosotros pasamos tiempo pues feliz. Bendito sea el Señor. Y 1 Corintios capítulo 7, versículo 9, nos dice de algo que, bueno, puede ser una mancha. Y 1 Corintios 7, el versículo 9. Dice la Escritura, y si no tienen don de continencia, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Y bueno, está hablando de un don que no todos tienen, que es el don de continencia. Pablo tenía el don de continencia, por eso no se casó. Pero bueno, los demás apóstoles tenían esposa y tenían familia. Y ellos pues estaban disfrutando de esta bendición que es el matrimonio. Pero alguien que no tiene un apetito sexual, que no tiene una necesidad en este sentido, bueno, pues puede permanecer soltero. Sin embargo, dice, si no tienes este don, entonces es mejor casarse que quemarse. Y bueno, casarse quiere decir, bueno, tomar un compromiso con una persona para ser el uno para el otro, y está diciendo que esto es mejor que quemarse. Y bueno, por supuesto, hay situaciones que pueden traer esta impureza al matrimonio, que es quemarse. ¿De qué habla quemarse? Bueno, en primera de Timoteo 5:14, primera de Timoteo capítulo 5, el versículo 14, dice la Escritura, quiero pues que las que son jóvenes se casen. Y está hablando de las personas que todavía están en una edad de plenitud. Y dice, las que son jóvenes, quiero que se casen, que críen hijos, que gobiernen bien su casa, que ninguna cosa den al adversario para maldecir. Y si una persona joven, bueno, tiene apetitos en su cuerpo que los inclinan a una situación de impureza, entonces le están dando al adversario, al diablo, una ocasión para maldecirlos, para que ellos ya no estén dentro de ese ámbito de bendición que es el sexo en el matrimonio, sino que puedan estar satisfaciendo sus apetitos fuera de una exclusividad del compromiso matrimonial. Y entonces están dando ocasión al diablo para maldecirlos y para traer maldición a personas con las que tenemos contacto. Y bueno, entonces podemos abundar un poquito más en esto si vamos a Proverbios capítulo 6. Proverbios 6. Y vamos a leer ahí en Proverbios el versículo 27, perdón. Proverbios 6, 27 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? Y ahí está una situación de cómo es que una persona se quema y a lo que debemos evitar. Y entonces está diciendo, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abrasen? Así, el que entrare en la mujer de su prójimo no será sin culpa cualquiera que la tocare. Y entonces está hablando de alguien que está teniendo una necesidad y que como no está casado, entonces está buscando a otra persona para buscar la intimidad, ya sea la fornicación o el adulterio. Y como aquí está hablando de la mujer de su prójimo, quiere decir que alguien está buscando a una mujer casada. Y entonces
Esto está diciendo que es quemarse. Esto es lo que va a abrasar tus vestidos, esto es lo que va a traer una situación bueno, de mancha a su vida, pero también está manchando al matrimonio con el cual él está provocando esta situación. Y entonces, bueno, dice la escritura ahí en el versículo 32, el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, plaga y vergüenza hallará y su afrenta nunca será raída. Y hermanos, esto está hablando de cómo una persona que está viviendo en esta concupiscencia, en esta situación irregular, en donde no está siendo fiel a una persona, sino que según la ocasión está tomando a alguna otra persona, bueno, está corrompiéndose él y está también produciendo este daño en la persona con la que él seduce, con la que él lleva las situaciones a pecado. Entonces, esto es quemarse. Así que es mejor casarse que quemarse. Está diciendo que es mejor tener una relación exclusiva con una sola persona que tener una situación de necesidad que está cubriendo en una manera pecaminosa. Yo creo que está claro, ¿verdad? Que lo entendemos. Esta es una mancha en la vida de la persona que no está siendo fiel a una sola pareja. Y bueno, esta es una manera en que las cosas suceden, ¿verdad? En que las personas traen mancha al matrimonio. Pero quisiera que leyéramos algunos textos más que tienen que ver con este líbido, con este apetito sexual que una persona en funciones, una persona joven, tiene esta necesidad, no tiene el don de continencia. Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 12 y 13, dice la escritura, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Allí está hablando de la concupiscencia, que es ese deseo, ese apetito desenfrenado que por buscar satisfacerse, entonces cae en situaciones completamente fuera de balance. Y entonces esto es la concupiscencia, un apetito desenfrenado. Y dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y allí está la santidad, allí está esa condición en la cual pues no está uno cediendo a esas presiones de la necesidad física. Bendito sea Jesucristo. También podemos leer en Tito capítulo 3, versículo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la escritura, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciéndose los unos a los otros. Y entonces está hablando de la concupiscencia que está conduciendo a deleites diversos, es decir, es una actividad egoísta donde solamente la persona está pensando en su propia necesidad sin estar pensando en que no solamente él se está corrompiendo, sino él está lastimando a otro matrimonio o a otra persona al hacer algo que es pecaminoso, que es una mancha. Bendito sea el Señor. Entonces está diciendo que esto es envidioso, esto es egoísta, esto es algo que viene simplemente por el acto fisiológico y no por una situación de sentimientos nobles, de un amor puro que está siendo
dirigido hacia una persona para bendecirla. Bendito sea el Señor. Y bueno, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, y quiero que noten ustedes pues que la Biblia tiene puntos donde pone atención para ayudarnos a conservarnos en santidad, en pureza. Y siendo que el sexo es algo que Dios nos entregó, pero nos los entregó bajo ciertos términos para que se conserve en pureza, entonces debemos evitar todo aquello que lo mancha. Y dice allí en el capítulo 2, porque ya es tiempo, porque ya el tiempo que queda en carne, viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Y hermanos, la voluntad de Dios es la pureza en el hecho conyugal. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 13. Versículo 13 y 14. Dice la Escritura: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones. Y allí es donde encontramos la impureza sexual. Es donde vemos que hay gente que está satisfaciendo sus apetitos carnales, como es la glotonería y también como es la borrachera, que son situaciones que están relacionadas con todas estas concupiscencias, estos apetitos que no pueden ser controlados o que no quieren ser controlados. Y está diciendo, no en pendecias y en envidia. Y dice, más vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso a la carne en sus deseos. Bendito sea el Señor. Así que, tenemos bastantes textos que nos están hablando de este punto, en donde una persona, cuando no tiene don de continencia, es importante que para no vivir en pureza, para no entrar en una situación de autogratificación o de lastimar a otras personas y a otros matrimonios, entonces es importante que nosotros nos casemos mejor. Eso es lo que la palabra de Dios está recomendando. Y bueno, Santiago capítulo 3, versículo 15. Santiago 3, 15. Dice la Escritura que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrena. Está hablando de la sabiduría humana. Dice, es animal y es diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y está hablando entonces de esta situación que se da cuando nosotros le damos rienda suelta a aquellas situaciones que tienen que ver con las necesidades fisiológicas de nuestro cuerpo. Y bueno, entonces todo lo que produce es perturbación. Y bueno, esto es terrible. Gloria al Señor. Y bueno, otro aspecto que es importante tomar en cuenta en cuanto al lecho sin mancilla es quitarnos esa idea que tienen algunos que como el sexo en el matrimonio es bendito, entonces todo se vale. Y eso es un error y tenemos que aclararlo, hermanos, para que no sea que tú estés practicando cosas que están manchando tu matrimonio y que después no entiendas por qué te está yendo mal. Y el asunto es que, por ejemplo, el uso de anticonceptivos puede también producir un problema de desbalance en el matrimonio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la matriz estéril nunca se sacia. Así como la tierra nunca se sacia del agua, así la matriz estéril nunca se sacia cuando sabe que no hay riesgo de embarazarse, de ser fértil. Y entonces, esto produce una demanda de la mujer que el hombre no tiene la capacidad
de satisfacer, y entonces se empiezan a implementar cosas para tratar de satisfacer esa demanda de la mujer, porque la matriz estéril, la matriz que no tiene riesgo de embarazarse, nunca se sacia. Y esto es un desbalance, y esto da origen a muchas otras cosas. Bueno, la mujer puede tener varios orgasmos y el hombre necesita tener uno y tener un tiempo de recuperación si es que él va a tener otro orgasmo. Y esto, hermanos, esta diferencia en la manera de funcionar del hombre y la mujer produce un desbalance si no tomamos en cuenta cuáles son estas diferencias y cómo es que nosotros debemos ser sabios en nuestra intimidad. Bueno, bendito sea Jesucristo. Y hay varias cosas que quiero mencionar como impurezas en la intimidad conyugal. ¿Por qué? Porque su origen es mundano, porque su origen es extraño y es antinatural. Y bueno, me voy a referir concretamente a dos prácticas que son antinaturales y que la Biblia nos va a decir que debemos evitar lo antinatural. Vamos a mirar Romanos 13. Perdón. Vamos a mirar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a mirar el versículo 2 al 5. Dice, porque ya sabéis qué mandamiento os dimos por el Señor Jesús. Este es uno de los muchos cientos de mandamientos que hay en el Nuevo Testamento y que son de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pablo va a decir, esto digo yo, y luego va a decir, esto dice el Señor. Él da su opinión, pero él da el mandamiento que viene del Señor. Y aquí esto es lo que él está diciendo, que este es un mandamiento del Señor Jesús. Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Y entonces está hablando de la santidad en el matrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque dice, cada uno de vosotros se va a tener su vaso en santificación y honor. Y la versión 60 traduce su esposa. Y se está refiriendo a ese vaso más frágil que Dios nos ha encomendado y que debemos tenerlo en exclusividad, en santificación y en honor, que son los dos puntos que hemos estado tratando durante este retiro. Y entonces está diciendo que os apartéis de fornicación. Y bueno, esto está hablando del acto sexual. Y la palabra fornicación viene de una palabra griega que es porno y ella. Y esta palabra, porno y ella, es una palabra que nosotros hemos visto cómo se utiliza para hablar de aquella manera gráfica o visual que existe en el mundo para producir apetito. Y esto es mirando el acto sexual que están realizando otras personas. Esto se llama pornografía, porque es algo que tiene que ver con este tipo de sexo impuro es realizado por personas por el puro hecho de buscar placer y no hay en ellos ni una pizca de amor. Y esto, hermanos, es algo que produce mucha impureza en el matrimonio, la pornografía. Y bueno, la palabra de Dios está diciendo que cada uno de vosotros se va a tener su vaso en santificación y honor, no con afectos de concupiscencia, y esto está hablando de esos deseos desenfrenados, de esos, de buscar el deleite por el deleite, por mi autogratificación, y entonces estoy buscando toda la información que me ofrece la pornografía
para tratar de entonces de buscar el placer, sin que sea algo integral que involucre todo tu ser, sino simplemente el acto físico. Y eso es desbalance. Y eso trae impureza. Bendito sea el Señor. Algunos ven algún video de pornografía y después están buscando reproducir lo que han visto. Y bueno, esto ya es una situación en la cual hay egoísmo, hay deseo de satisfacción y no un deseo de producir bendición en la pareja. Y bueno, entonces aquí está diciendo algo así, y dice, como los gentiles que no conocen a Dios. Y esto está siendo importado del mundo, esto no es lo que el cristiano debe practicar, y entonces, bueno, pues debemos evitarlo. ¿Para qué? Para que nuestro lecho sea sin mácula, sea sin mancilla, sea sin pecado. Y entonces sea bendecido por parte de nuestro Dios. Dentro de esta situación, el mundo ha utilizado cosas que tienen que ver con la homosexualidad. Como los homosexuales, pues no son hombre y mujer. Tú conoces, por ejemplo, cuando hablas de un tornillo y una tuerca, estás diciendo que el tornillo es macho y que la tuerca es hembra, porque el tornillo entra en la tuerca. Y así podemos hablar de muchas herramientas y muchos objetos que utilizamos, que se habla de macho y de hembra, porque uno se introduce en el otro. Y bueno, ¿qué pasa cuando están dos hombres juntos? Bueno, pues no tienen un lugar natural donde se pueda introducir. Y esto está siendo suplido en una manera equivocada a través de dos partes del cuerpo que pretenden sustituir a una vagina. ¿Y cuáles son estos? Bueno, uno de ellos es el ano. Y el ano, bueno, es un drenaje, es la salida de los desechos de nuestro organismo y es un lugar bastante sucio y que requiere de cuidado. Pero cuando esto es utilizado para las relaciones sexuales, pues por supuesto este sexo es impuro, es algo abominable delante de Dios porque están utilizando su cuerpo en una manera no natural. Y esto pues produce un rechazo de Dios a este tipo de prácticas. Otro lugar a donde se introduce el miembro es la boca. Esto se llama sexo oral. Y esto también es algo que está siendo reprobado por Dios. ¿Por qué? Porque están haciendo un uso inadecuado del lugar o del lugar propio o natural que es la vagina. Bendito sea el Señor. Quisiera que vieran Colosenses 1, 21, 22. Y dice la Escritura, dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora Él, empero, os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y entonces está hablando de cómo es posible que en nuestra vida sin Cristo, cuando estábamos casados, hicimos este tipo de prácticas. Pero Dios está diciendo, ahora que ya me conoces, ahora que tú ya conoces cuál es mi voluntad, entonces tú debes tener una relación correcta, dándole el uso natural a las partes de tu cuerpo y no haciendo de ellos un objeto erótico. Bueno, la palabra eros habla de amor, pero de amor carnal.
Y entonces podemos nosotros hablar que tenemos un amor espiritual, el amor ágape, tenemos un amor del alma, que es el amor fileo, y tenemos un amor físico, que es el amor eros. Son tres palabras en griego que nos hablan de las tres partes de nuestro cuerpo y de su función en la intimidad. Y entonces, bueno, lo erótico quiere decir todo aquello que puede ser utilizado en el hecho conyugal, pero siempre y cuando sea natural. Bendito sea el Señor. Y bueno, entonces Dios quiere que nosotros, bueno, podamos tener un juego preliminar en donde nosotros no solo platicamos y nos reímos y nos acariciamos y todo lo que viene por esa confianza y ese amor que nos sentimos. Y entonces, bueno, de esto resulta el que nosotros usamos nuestra imaginación y podemos tener esa intimidad, no siempre de la misma manera, sino podemos mirar algunas otras maneras que también van a producir esa gratificación en tu pareja. Para eso necesita haber mucha comunicación para que, bueno, hagamos cosas que produzcan esta bendición a nuestra pareja y que también ella pueda interesarse por mi bienestar y por mi gratificación. Bendito sea el Señor, pero debemos evitar aquellas cosas que están ensuciando estas situaciones. Nosotros encontramos en Romanos capítulo 1 cómo el hombre sin Cristo está teniendo concupiscencia y entonces está produciendo la excitación de su líbido, de su apetito sexual, y esto lo está haciendo en una manera concupiscente. Y dice la Escritura, el versículo 22 del capítulo 1, diciéndose ser sabios, se hicieron necios o se hicieron fatuos y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales y de cuatro pies y de serpientes. Y está hablando entonces de la idolatría como una de las posibilidades. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Y aquí está la mancha, aquí está la situación de suciedad, de pecado que está siendo introducido en la vida conyugal. Y está diciendo, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y hermanos, ¿por qué son reprobadas las relaciones que ahora la ley aprueba? Y dice cuáles son tus preferencias sexuales, y entonces consideran que es normal que una mujer esté con otra mujer, o que un hombre esté con otro hombre, o que hagan tríos, o que hagan situaciones que son completamente abominables delante de Dios. Y aparte de romper la exclusividad del matrimonio, pues están contaminándose con sus, entre sí mismos, con sus actos vergonzosos, sus afectos vergonzosos. Y entonces están mudando el uso natural y entonces están usando la boca y están usando el ano. Estas dos cosas, a estas dos cosas se suman los juguetes sexuales. Y los juguetes sexuales los venden en tiendas que se dedican a este comercio, que están vendiendo cosas que también no son naturales y que producen sensaciones que naturalmente no se producen. Y entonces este tipo de juguetes también están fomentando la concupiscencia y están llevando la situación a una búsqueda de placer
y no a una entrega de amor. Entonces debemos entender claramente que estas situaciones están fuera de el propósito de Dios y de la vida conyugal sana, de la santidad en el hecho conyugal, en donde no introducimos el pecado. Y dice, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros. Aquí está la homosexualidad, o los hombres con los hombres. Y como no tienen la parte en donde se introduce el pene, entonces lo que están haciendo es haciendo uso indebido de su cuerpo y usando partes de su cuerpo que no fueron diseñadas para esto. Y entonces dice, recibieron en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y esto, hermanos, pues es perversión. Esto es algo perverso. Y en ninguna manera, aunque la ley lo está aceptando y está diciendo, y ahorita la ideología de género está produciendo un tipo de formación, de un adoctrinamiento de nuestros hijos o de los niños, para que ellos a temprana edad, antes de que llegue el tiempo de su despertar a la pubertad, ellos estén ya siendo motivados a la excitación y a buscar qué les produce deleite, y entonces descubran sus preferencias sexuales. Esto es perversión porque está desviando el propósito y la pureza de la vida sexual que Dios nos dio para buscar el placer por el placer mismo en una manera completamente inadecuada y antinatural. Esto también, hermanos, tiene que ver con la santidad del matrimonio. Esto está rompiendo el propósito de Dios, y este tipo de actividad sexual, por supuesto, está trayendo mancha, y entonces es algo que no edifica, que no bendice y que lastima a la vida del matrimonio. Así que tenemos que tocar estas cosas porque están aquí en la Biblia. Estoy tomando textos de la Escritura para que tú te des cuenta que todo esto está allí. Pero veamos el lado hermoso de la vida conyugal, del hecho sin mancilla. Y para esto, aunque sabemos que es un libro alegórico, está tomando precisamente las situaciones de la vida sexual correcta para ilustrar la vida espiritual y la vida que tiene que ver con Cristo y con su iglesia. Y este libro es el Cantar de los Cantares. Alabado sea Dios. Y simplemente porque tú te des cuenta que este libro es hermoso y que también puede ser un manual práctico para tu vida, para tu intimidad, puedas darte cuenta que tiene muchos aspectos que tienen que ver con el eros, con el erotismo, con la vida sexual, con la vida bendita que en el matrimonio se puede realizar para bendición de ambos. Bendito sea el Señor. En el versículo 2 del Cantar de los Cantares está hablando de los besos. Dice, oh, si él me besara con los ósculos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Bendito sea el Señor. Y bueno, aquí sigue hablando del perfume, como el ungüento de tu suave, el olor de tus suaves ungüentos, ungüento derramado es tu nombre, y está hablando entonces de situaciones que tienen que ver con crear un ambiente hermoso y tener estos juegos preliminares como son los besos, en donde, bueno, esto es correcto, esto está permitido, esto es algo que Dios está diciendo, que podemos besarnos, y esto es parte del inicio de una relación en la que vamos a acariciarnos, vamos a besarnos y vamos a estar limpios y vamos a tener perfume, vamos a tener un buen aroma. Y entonces todo esto
sí está permitido. Bendito sea el Señor. El versículo 4 dice, llévame en pos de ti y correremos. Metióme el rey en sus cámaras. Nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Acordarémonos de tus amores más que del vino, los rectos te aman. Y hermanos, allí nosotros estamos teniendo, bueno, en este juego, ellos están caminando, están corriendo y están allí en la cama y entonces están gozando y se están alegrando. El gozo es cuando tú das, la alegría es cuando tú recibes. Ya hablamos alguna vez de esto. Y entonces está hablando de que en esta relación estamos teniendo gozo porque estamos produciendo alegría. Aleluya. Gloria al Señor. Y el versículo 13 dice la Escritura, mi amado es para mí como un manojito de birra que reposa entre mis pechos. Y es ella, y ella está desnuda, él está desnudo, y él está retosando en sus pechos. Y esto es permitido, esto es bueno, esto es saludable, esto no solamente produce esa sensación de amor, sino también produce esa sensación de placer, pero de ese placer que él me está prodigando y que yo le estoy prodigando a él. Yo estoy ocupado en el placer de ella, ella está ocupado en el placer mío. Bendito sea el Señor. Allí en el capítulo 2, versículos 5 y 6, nosotros encontramos, sustentadme con frascos, corroboradme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Y esto está hablando del deseo, el deseo de la intimidad. Y entonces dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Y entonces está hablando de ese abrazo, de ese apretón que podemos dar, donde todo nuestro cuerpo se pega al cuerpo del otro y estamos disfrutando de esa sensación y estamos, bueno, prodigándole a la otra esa sensación de seguridad y también de deleite, de placer. Hermanos, esto es hermoso delante de Dios. En el capítulo 4, el versículo 1, vemos las palabras siendo utilizadas dentro de este juego de preliminares antes de llegar a la culminación de la intimidad. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus huedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se muestran desde el monte de Galad. Y así está describiendo la belleza de ella, haciendo comparaciones en las cuales, en una manera poética, le está mostrando el gusto que él tiene de ella. Y esto es algo que a ella le produce bendición. Si tú le dices a una mujer que es bella, que es bonita, que ella llena tus pupilas, que todas sus formas, que toda su belleza es algo que a ti te produce bendición. Hermanos, ella se siente realizada porque sabe que todo esto está saliendo de tu corazón y ella está recibiendo bendición a través de estas palabras. Bendito sea el Señor. Y dice allí el versículo 7, dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. ¿Te das cuenta de que no se están peleando las situaciones de la santidad con el placer y el deleite que tenemos al tener intimidad en la manera correcta, en la manera natural? Y entonces, bueno, podemos nosotros aprender aquí cómo podemos llegar a la mujer a través de sus oídos y decirles cosas hermosas que produzcan a ellas ese gozo, esa alegría que tiene el saber qué tan apreciada y qué tan admirada y cuánta atracción está produciendo sobre mi vida. Bendito sea el Señor. Esto y todo lo que nos dice el libro de Cantar de los Cantares nos va a llevar a mirar cómo esta relación puede ser maravillosa siempre que no traiga mancha.
a la relación. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Así que yo podría incluir, como es algo bendito, ¿por qué no oran juntos? Y allí, estando aún desnudos, aún estando ahí en el lecho recostados, ellos pueden estrechar sus manos y orar el uno por el otro. Y tú dirías, ay hermano, y es porque en tu mente no hay pureza. Pero cuando en tu mente hay pureza y sabes que esa relación está siendo sancionada con bendición de parte de Dios, entonces tú vas a poder orar sin ningún problema. Muchas veces apagamos la luz y esto a veces es porque la mujer siente pena. Pero la verdad, hermanos, es que cuando nosotros nos damos cuenta que esto es algo que Dios quiere que suceda y que tengamos alegría y deleite y que podamos nosotros estar, dedicados a descubrir cuáles son las partes del cuerpo de mi esposa que yo puedo acariciar, que yo puedo tocar, que yo puedo besar y producir en ella una bendición, un placer, un deleite, el saberse amada y deseada por mí y viceversa, hermanos, pues necesitamos los ojos. A la mujer le llegas por los oídos, pero al hombre le llegas por los ojos. Y bueno, no en balde Dios la hizo hermosa para que esto produzca en nosotros este deseo legítimo, esta atracción necesaria para que nosotros podamos llegar finalmente a una plenitud, a una intimidad satisfactoria. Bendito sea Jesucristo. Así que puedes incluir la oración. Y bueno, quiero mencionar un texto más que creo que es muy importante porque nos damos cuenta que este libro, Cantar de los Cantares, y todas las cosas que en él se describen son una alegoría que está utilizando los placeres de la intimidad conyugal con los placeres que tendremos cuando estemos en una intimidad con nuestro Cristo y nosotros seamos la esposa del Cordero y nosotros podamos tener el cumplimiento de este libro de Cantar de los Cantares en nuestra relación con nuestro amado. Yo soy de mi amado y mi amado es mío y conmigo tiene él su contentamiento. No lo tiene con otras personas, no lo tiene fuera de estar conmigo, no lo tiene fuera de nuestro compromiso matrimonial, no lo tiene con nadie más, solo conmigo. Bendito sea el Señor. Isaías capítulo 62. Y dice la Escritura, este texto es muy hermoso, el versículo 5, dice, pues como el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y bueno, este texto dice algunas cosas que cuando yo lo leí la primera vez no lo entendí y por más vueltas que yo le di, me parecía como que no checaba, como que no estaba diciendo algo que fuera práctico y que yo pudiera decir, esto me está edificando, me está ilustrando. Pero ahorita te lo voy a explicar y vas a ver cómo es verdaderamente muy, muy edificante lo que aquí está diciendo. La segunda parte dice, como el gozo del esposo con la esposa. Y está hablando del hecho conyugal y está hablando del momento en que ellos están teniendo esta relación, esta intimidad y cómo ellos pueden llegar a un orgasmo y pueden vaciar su tensión sexual y entonces sentir ese clímax que es parte del diseño divino para poder nosotros tener esta entrega, esta dicha de ver feliz a nuestra pareja y de entonces nosotros
también llegar a este punto de dicha tan maravilloso. Un gozo que, bueno, nosotros vemos aquí que si hablamos de alegría cuando yo recibo y de gozo cuando yo doy, como el gozo del esposo con la esposa, como el gozo de la esposa con el esposo, está hablando de cómo yo estoy feliz cuando logro que mi mujer se sienta satisfecha. Y como yo soy feliz, dice la mujer, viendo que mi esposo está, bueno, como gatito ronroneando. Bendito sea el Señor. Y bueno, esto es precioso, pero voy a explicar la primera parte del versículo. Dice, como el mancebo se casa con la virgen, y dice esto, se casarán contigo tus hijos. Y esto es lo que a mí no me checaba. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el sentido de este texto? Y para esto, hermanos, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, y vamos al versículo 3. Del versículo 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Ya voy a terminar, me quedan unos minutitos. Y dice la escritura aquí en una manera muy bonita. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y hermanos, cuando yo leo esto, me doy cuenta que es a través de Cristo que somos hechos hijos de Dios, que fuimos engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, más de voluntad de Dios. Y yo tengo naturaleza divina porque fui engendrado de Dios, tengo sus genes, tengo su naturaleza, tengo su ADN. Es la manera de poder entender que no somos hijos en una situación de que, bueno, fuimos tomados de otra pareja y no somos los padres biológicos, sino que somos los padres biológicos y somos los padres que adoptamos o registramos a nuestros hijos para darles derechos. Y entonces, lo más grande en esta tierra es que somos hijos de Dios. Cuando el cielo se abrió en dos ocasiones en relación a nuestro Señor Jesucristo, una de ellas en el momento de su bautismo en agua y otra de ellas en el monte de la transfiguración, nosotros vemos que el cielo se abre y una voz del cielo habla y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y no dice, este es mi apóstol amado, mi profeta amado, mi apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro amado. Está diciendo, este es mi Hijo amado. Y está diciendo que lo más importante es esta relación de naturaleza que tenemos con Dios. Déjalo, mijito. Y entonces, esto, hermanos, es algo precioso, porque lo más grande que nos pudo pasar en esta tierra es que nuestros nombres estuvieran escritos en los cielos. ¿De qué nos debemos gozar? ¿De que los demonios se nos sujetan? No, eso es parte del ministerio. De que nuestros nombres están escritos en los cielos, de que somos hijos de Dios. Pero nota lo que dice el versículo 2. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Así que hay algo que va a ser manifestado, que aún no lo es en este tiempo, pero que cuando Cristo venga, esto será manifestado. ¿Y qué es lo que hemos de ser? Es algo que es más que hijo. Y esto es muy precioso si lo entendemos. Y dice, sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Y entonces está hablando de una posición en la cual nosotros como hijos estamos llegando a un punto en que somos transformados a su semejanza, y esto quiere decir, alcanzamos su estatura y alcanzamos la medida de su edad. Y esto es la plenitud de Cristo. Y cuando tenemos la plenitud de Cristo, entonces lo que nosotros tenemos es una manifestación de que ya no estamos en una relación con Dios como hijos,
sino estamos en una relación con el Cordero, con el Hijo, como esposa. Y la Biblia habla de la Nueva Jerusalén como la mujer del Cordero. Y hermanos, así como en Adán, que es figura de Cristo, Dios trajo un sueño, él no dormía porque no necesitaba dormir, porque no se cansaba, pero Dios le trajo un sueño profundo, le abrió el pecho, tomó una costilla y de esa costilla, que era una chuleta porque tenía carne y hueso, y dice la Escritura que formó a la mujer y se la dio a Adán, y Adán dijo, ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y ahí está como Dios tomó esta costilla, esta chuleta cubierta de carne, de la cual formó a la mujer. Y entonces, bueno, esta costilla y Eva como mujer es figura de la iglesia y Adán es figura de Cristo. De tal manera que está hablando de cómo todo el cuerpo de Cristo formado por hijos de Dios, Dios está abriendo su pecho y está tomando algo cerca de su corazón y de ello está formando a la iglesia, que es el remanente vencedor, que es la iglesia gloriosa, que es la mujer del Cordero, aquella que no tiene mancha ni arruga, que es gloriosa, santa y sin mancha, y que será mujer del Cordero. Hermanos, como el gozo del esposo con la esposa, se gozará el Dios tuyo contigo. ¿Cómo? Cuando tú seas parte de la mujer con la que Cristo va a tener este deleite, esta dicha, que está simplemente reflejada en el hecho conyugal. Trabaja mucho en esto. Sé un edificador de tu familia, de tu matrimonio, en especial de tu pareja, cuando tú estás practicando las cosas que sí son aprobadas por Dios, y hay una infinidad, una variedad en este libro que te lleva a buscar la manera de que tu pareja se sienta plena, de que tu pareja se sienta satisfecha. Bueno, bendito sea el Señor. Yo creo que podemos entender que la santidad entonces aún abarca los aspectos sexuales y que aquí no hay morbo, aquí no hay una situación equivocada, aquí hay santidad, aquí es sin mancha y aquí es bendecido por Dios, es un acto bendito, es algo que Dios ha sancionado con su aprobación y Él lo está tomando como figura para el momento en que nosotros estemos con Él, como la esposa del Cordero. Dios te bendiga y bueno, pues vamos a concluir nuestra participación, pero esperamos las que siguen. Dios te bendiga abundantemente. Tan grande y misericordioso fue el amor de tu Señor, que si tú te arrepientes, Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a cambiar tu vida y darte una vida nueva en Cristo. Pablo dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que el Señor